Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero estén muy bien, yo me encuentro maravillosamente bien. Bienvenidos y bienvenidas a un video explicativo acerca de la metáfora del autobús. Espero que este video les sirva bastante para poder comprender esta metáfora y otras que también vamos a explicar a lo largo de toda esta semana. Bien, vamos a comenzar hablando acerca de la importancia de la metáfora en el contexto de la terapia de aceptación y compromiso. Las metáforas son muy importantes. ¿Por qué son tan importantes las metáforas? Bueno, por lo menos hay tres razones por las cuales las metáforas funcionan en el contexto de ACT, en el contexto de DBT y en el contexto de PAF. Y es que las metáforas son recursos, son estrategias que aunadas al lenguaje, a la conducta verbal, facilitan el fortalecimiento de la flexibilidad psicológica como habilidad. Una habilidad que con el paso del tiempo se va moldeando consulta a consulta para que el paciente tenga una perspectiva mucho más, pero una redundancia, flexible, asequible de la realidad que está experimentando. También sirve incluso para cuestionar el comportamiento del paciente, para que sea consciente y acepte aquellos comportamientos que a lo mejor lo están distanciando de lo que es importante, de lo que es valioso para él o para ella. Y obviamente son recursos que se pueden utilizar como actividades de diferentes maneras. Podemos hacer metáforas leyéndolas, podemos hacer metáforas ilustrándolas con alguna actividad, con alguna manualidad. ¿Sí? Las metáforas son estrategias o son actividades que se pueden desarrollar de muchas formas, siempre y cuando estas formas conecten con, pues, digámoslo así, el significado, ¿sí? La esencia de la metáfora y obviamente con algunas competencias que tenga el paciente o con algunos hobbies que tenga el paciente. Es decir, yo puedo tomar la metáfora del autobús y si yo sé que al paciente le gustan los platillos voladores o los alienígenas, pues la puedo adaptar a esos gustos para fortalecer más la alianza terapéutica y obviamente que ese significado o que esa esencia se transmita, démoslo así, de forma más entrañable, de forma más significativa para el paciente, ya que como al paciente, sea niño, adolescente o adulto, le gustan los extraterrestres o le gustan los vengadores, pues se van a sentir mucho más cómodos y en contexto, comprendiendo la esencia de la metáfora del autobús en esos personajes o en esas tramas que le guste. ¿Mm? Por esa razón, las metáforas son muy moldeables, ¿sí? Se pueden moldear, se pueden ajustar a pues, los gustos del paciente. ¿Mm? Y obviamente pues va a causar un impacto significativo en el lenguaje del paciente, ¿sí? En la forma de pensar del paciente, ¿sí? Y obviamente va a ser un ejercicio pues que va a confrontar especialmente los comportamientos problema o los comportamientos inadaptativos o aquellos comportamientos pues que se quieren manejar, que se quieren modificar, ¿cierto? En la terapia de aceptación y compromiso. También ayuda bastante a la aceptación, ya que son breves mensajes que te dicen hey, qué tanto estás aceptando, ¿sí? X o Y situación. ¿Y qué podemos hacer para manejar ese malestar que sentimos por X o Y situación? ¿Habrá alguna oportunidad para cambiar? ¿O simplemente habrá más bien la oportunidad para actuar pese a que ese ambiente en donde estás, esa situación en donde te encuentras, pues no se pueda cambiar? Las metáforas son recursos muy importantes para la transmisión de esos mensajes. Y hoy vamos a hablar acerca de la metáfora del autobús. Mostro Bosco, que es el personaje que últimamente están viendo seguido en este canal, dado los módulos que yo estoy subiendo constantemente, nos ilustra la metáfora del autobús. Mostro Bosco es la recopilación de pensamientos rumiantes, de evitación experiencial,
¿m? Y él perfectamente toma un autobús, ¿sí? Y lo empieza a controlar a su antojo. Monstruo Bosco es aquel pasajero que controla ese autobús. Es aquel pasajero que incluso empieza a insultar a, pues digámoslo así, un conductor imaginario que está ahí. Lo empieza a insultar y lo empieza a controlar a su manera. Que para la izquierda, que para la derecha, que eres un tonto, que eres no sé qué, que eres y sé más, ¿cierto? Y asimismo, la metáfora nos quiere enseñar que hay unos pasajeros que controlan nuestra conducta. Ese monstruo bosco controla nuestra conducta. Esos pensamientos negativos, repetitivos, esos pensamientos rumiantes, esos pensamientos que nos lastiman, que nos causan dolor, sufrimiento, ansiedad, pues suelen conducirnos. Y a medida que se van subiendo al autobús, van siendo cada vez más. Y pues por el ruido que hacen, nos permitimos que pues nos controlen. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que cuando nosotros le transmitamos ese mensaje de la metáfora del autobús a los pacientes van a ser conscientes de que si siguen fusionados a los pensamientos, si los siguen escuchando y llevando la atención absolutamente a ellos, y si siguen obviamente lo que los pensamientos les digan, ¿m? Hazte daño, aléjate, guárdate, eh, sigue comportándote X o Y manera, ¿m? Pues más se van a distanciar de su recuperación, de un contexto absoluto de difusión, del yo como contexto. Y obviamente, pues, a medida que los van escuchando, más malestar van a experimentar. Entonces ellos se van a dar cuenta que a medida que los van escuchando, pues van comprendiendo sus comportamientos inútiles. Aquellos comportamientos que los llevan nuevamente a esos pensamientos y por ende al dolor, al sufrimiento, al malestar. ¿Mm? Porque están escuchándolos constantemente y están desorientándose de lo que es importante, de lo que es valioso para ellos. Y vuelve nuevamente al punto del malestar, al punto del dolor. Entonces el paciente aquí tiene dos opciones. Seguir escuchando a esos pensamientos, a esos pasajeros, seguir escuchando a Monstruo Bosco y basar su comportamiento en estos pensamientos, permitiéndose que los pensamientos lo dominen, o, pese a la disponibilidad del pensamiento, tomar decisiones valiosas, es decir, tener el sentido de selectividad que normalmente se habla en terapia de aceptación y compromiso. El sentido de selectividad quiere decir que pese a que el pensamiento esté allí, pese al sufrimiento, pese al malestar, nosotros podamos encaminar una ruta hacia lo valioso, tomando decisiones, seleccionando el comportamiento que me permite acercarme más a lo que es importante para mí, a lo que es valioso, a lo que realmente me conecta como ser humano, como profesional y lo que realmente me importa. Por más que Monstruo Bosco esté diciéndote muchas cosas odiosas, como por ejemplo críticas hacia ti mismo, y te esté facilitando ver una realidad absolutamente caótica, un poco exagerada, extrema, porque así son los pensamientos. Tú tienes dos opciones: dejarte llevar por esto, fusionarte con Monstruo Bosco, con ese pasajero, o aceptar que Monstruo Bosco esté allí. Como un conductor acepta que los pasajeros están dentro de su bus. Pero tiene dos opciones nuevamente, y es dejarse llevar por ellos o encaminar su ruta, pese a que ellos estén gritando, insultando, pese a que Monstruo Bosco esté incomodándote. Esa es la metáfora del autobús. Y ese es el significado y la importancia
de esta metáfora en terapia de aceptación y compromiso. La toma de decisiones pese a la disponibilidad del pensamiento, pese a la disponibilidad del sufrimiento. Eso es esencialmente lo que esta metáfora nos transmite. Es una metáfora que sirve bastante, no solamente en el componente de difusión cognitiva, sino también sirve muchísimo en el componente de la desesperanza creativa, ya que tú encuentras a modo de desesperanza pues las explicaciones de por qué estás siguiendo un camino que no tiene sentido y que te está llevando al mismo sufrimiento, que te está llevando a distanciarte cada vez más de lo más valioso, de lo más importante. ¿Mm? Y cuando te enteras, aceptas y entras en un contexto de desesperanza en el sentido de que, hombre, si este es el camino que yo estoy tomando, pero que es inútil, pero que no sirve, porque no me está llevando a ningún cambio, porque me está complicando más la vida, ahí es donde empiezas a construir, bajo el sentido de selectividad, esa ruta que te va a acercar a lo más valioso, a lo más importante, pese a que los pensamientos o los eventos internos te estén hiriendo, o incluso pese a circunstancias que pueden ser desafiantes en esa nueva ruta, en ese nuevo camino alterno, en esas nuevas conductas alternas, ¿cierto? Hay muchas posibilidades de encontrarse con eventos muy difíciles, con dolor, con sufrimiento, con eventos muy desafiantes, con mucho aprendizaje para alcanzar lo que tú quieres, pero por lo menos ya no estás tomando una dirección redundante, donde vuelve y juega el mismo comportamiento para llevarte a la misma consecuencia, al mismo dolor, al mismo sufrimiento, al mismo malestar. La metáfora del autobús te ayuda a clarificar qué es lo importante para ti y cómo es que te estás distanciando por escuchar a ese monstruo bosco, por dejarte controlar de monstruo bosco, o por tener control sobre monstruo bosco en el sentido de que, bueno, entonces voy por la derecha, voy por la izquierda como para que no vuelva a escucharlo, pero vuelves a escucharlo, ¿no? Entonces así generas más control, así como él genera más control sobre ti, tú vas a generar control más sobre monstruo bosco, sobre esos pensamientos, tratando como de callarlos, como de eliminarlos, pero ellos siempre van a estar ahí, monstruo bosco siempre va a estar ahí. Por esa razón es muy importante aceptar, dejar de luchar y tomar decisiones valiosísimas para construir ese camino alterno. El moldeamiento aquí es muy importante como proceso de aprendizaje. Y lo es porque estás moldeando mmm, dos tipos de direcciones en el paciente con la metáfora del autobús. La primera dirección pues es la dirección de la conducta observable, en el sentido de que pues estás moldeando un nuevo repertorio comportamental que está dirigiendo al paciente a lo más valioso, pese a que haya acciones o pese a que haya eventos que causen malestar. Pero estás generando un nuevo repertorio comportamental, estás moldeando un nuevo repertorio comportamental. ¿Mm? Y pues lo otro que también moldeas es las reglas verbales, nuevas reglas verbales sobre ese comportamiento. Es decir, empiezas a tener nuevas reglas que van a dirigir tu comportamiento. ¿Pero por qué? Fácil. Porque te enteras que si bien había conductas que te llevaban al mismo sufrimiento, que también estaban regidas o controladas por reglas verbales que facilitaban esas conductas inútiles, esas conductas problema, pues al tomar un nuevo camino, al tomar una nueva ruta, al desarrollar un nuevo repertorio comportamental, pues vas a empezar a crear unas perspectivas diferentes y vas a darle una razón valiosa a las nuevas conductas, porque te llevan a nuevas consecuencias.
Y entonces vas a decidir nuevamente si volver al anterior o tomar este camino pues con sentido. Pero resulta y pasa que pese a los desafíos que te muestra el nuevo camino alterno y consigues cosas valiosas, resulta seleccionando ese camino alterno, ese camino nuevo, ese nuevo repertorio comportamental que pues te están moldeando en consulta. ¿Mm? El moldeamiento no solamente se da en términos observables, sino también en términos cognitivos. Esa es la razón por la cual la metáfora del autobús es una de las metáforas más importantes en la terapia de aceptación y compromiso, porque te permite identificar cuáles son las conductas que no están llevándote a ningún lugar, que has estado moldeando todo el tiempo. ¿Mm? Por ende debes desertar, por ende debes extinguir esas conductas y encaminarte por un nuevo repertorio comportamental, ¿sí? Moldear ese nuevo repertorio comportamental en función a un nuevo camino que tiene mucho más sentido para ti. Una vez que ya has aceptado que el camino sin sentido, pues es un camino sin sentido. ¿Mm? Esa es la importancia de la metáfora del autobús en terapia de aceptación y compromiso. Entonces, la pregunta aquí que es bien importante es: ¿qué tanto estás escuchando a Monstruo Bosco? ¿Qué tanto estás escuchando a tus pensamientos rumiantes? ¿Qué tan fusionado estás a estos pensamientos? ¿Cómo está tu sentido de selectividad? ¿Te estás dejando llevar por estos pensamientos? ¿Tratas de callar a estos pensamientos como si fueras el conductor que tratara de callar a estos pasajeros, satisfaciéndoles o complaciéndoles en lo que ellos digan? Y luego te enteras que vuelven a aparecer y luego vuelves a complacerlos. Y entiendo perfectamente que el malestar se apaga por un momento. Sientes como consecuencia inmediata, de acuerdo al análisis funcional de la conducta, una sensación de bienestar tremenda a corto plazo. Pero ¿qué está pasando a largo plazo? ¿Te estás distanciando o te estás acercando a lo que más quieres si sigues el curso de estos pensamientos? ¿Mm? Esa es la metáfora del autobús. Espero estén disfrutando y estén aprendiendo de los módulos que estoy subiendo últimamente a mi canal. Y espero que Tokio el Husky y sus amigos les sigan enseñando muchas cosas valiosas, especialmente explicándoles a través de la práctica todo lo que vendría siendo los componentes de la terapia de aceptación y compromiso y las 5 habilidades que se sustentan en cada uno de estos módulos. Muchísimas gracias por su atención, que estén muy bien. No olviden, mi nombre es Juan David Camargo Reyes y estoy a su servicio. Gracias.